A continuación tendremos el panel Derechos Humanos, Sociedad y Cultura, en el que participarán el doctor Julián López Amosurrutia, que además le pedimos una disculpa porque en el programa el apellido está mal escrito, con una U en lugar de una O. Aarón Castillo, del Centro de Investigación Social Avanzada, y el doctor Butiglione, de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Moderará el licenciado Castellanos. Bien, continuamos con esta parte del programa de la mañana. La mecánica que vamos a seguir para este panel es: primero nuestros panelistas harán una presentación de unos 20 minutos. En segundo lugar, habrá un breve tiempo si ellos quieren hacer un comentario a alguna reacción a alguna de las participaciones. Y en tercer lugar, habrá apertura para hacer las preguntas al panelista o a las personas que ustedes quieran aquí. Este panel tiene como objetivo, después de haber tenido esta magnífica exposición general y en la misma perspectiva de los desafíos del siglo XXI, en la aportación de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, en particular bajar algunos de los puntos más concretos que alguno de los panelistas va a abordar. El orden que vamos a seguir de los panelistas es: en primer lugar el doctor Rocco Butiglione, en segundo lugar el maestro Aarón Castillo y en tercer lugar el doctor Julio López Amosurrutia. Ya ha sido presentado y entonces cedo la palabra en primer lugar al doctor Butiglione. El tema de los derechos humanos es un tema central en la vida de nuestros países ahora. Quiero decir que hay muy poca claridad sobre este tema porque estamos viviendo un desplazamiento del sentido de las palabras que las lleva a significar algo muy diferente de lo que originariamente significaron. ¿Y cuánto tiempo es que tengo? 20 minutos. Dedicaré este tiempo a ilustrar este desplazamiento de sentido de las palabras con algunos ejemplos importantes. El primer ejemplo es exactamente los derechos humanos. ¿Qué significa derechos humanos? Originariamente, los derechos humanos son ligados a la naturaleza de la persona humana. ¿Qué derechos tiene el hombre? El hombre tiene el derecho de explicar la potencialidad de su naturaleza humana. Es decir, el hombre tiene el derecho de ser humano. ¿En qué consiste el derecho de ser humano? Santo Tomás nunca lo categorizó con mucha precisión porque es un concepto elástico, naturalmente, pero alguien lo hizo después de él y no es difícil encontrar al menos algunos derechos humanos fundamentales de Santo Tomás de Aquino. El primer derecho es el derecho a la vida. Pertenece a la naturaleza el desarrollarse, pero para desarrollarse en primer lugar tiene que existir. El ser es el primer bien de la naturaleza humana y eso es el primer derecho humano. El segundo derecho humano es el derecho de mantenerse en vida. Es el derecho al trabajo y a la propiedad. El tercer derecho humano fundamental es el derecho a constituir familia. Hay un jurista romano que Santo Tomás cita, Ulpiano, que dice: «Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit, sicut maris et feminae coniunctio, proris procreatio, etc.»
El derecho natural es lo que la naturaleza enseñó a todos los seres animados. Animal no significa exactamente animal en el sentido moderno, es los que tienen una ánima, mortal o inmortal. Y también los animales tienen un ánima, no inmortal, pero la tienen. Tienen una forma. Y, por ejemplo, la unión de los sexos, el nacimiento de los hijos, etc. Estos derechos nacen de la naturaleza y corresponden a la naturaleza. Y todos los otros derechos son, de alguna manera, cualificaciones de estos derechos originarios. Podemos pero agregar una cosa que ya está en Santo Tomás, pero que se hace más clara un poco después, y que ha una claridad absoluta con el Concilio Ecuménico Vaticano II, y la trovamos también en el libro de Wojtyła sobre persona y... ¿Es persona y acción en castellano? Sí, persona y acto. Esto es el derecho de agir según su propia conciencia, el derecho a la responsabilidad. Derecho a la responsabilidad, que es derecho a la libertad, en la acción individual y también en la acción colectiva. Es decir, nosotros participamos en muchas acciones, somos ciudadanos, participamos en la vida política de nuestro país y tenemos el derecho de ser responsables, somos responsables y tenemos el derecho de ejercer nuestra responsabilidad para la vida pública de nuestro país. Dios nos pedirá cuenta de las guerras que se hicieron en nuestro nombre, de la justicia que no se hizo en nuestro nombre, etc. En estos días debemos al menos decir, Señor, yo voté en contra. No sé si bastará, pero eso es el mínimo sindical que tenemos. Ahora, no continúo en esta dirección. Espero que sea claro. Tenemos derechos humanos fundados en la naturaleza del hombre. Mejor conocimiento de la naturaleza del hombre nos lleva a entender mejor, por ejemplo, el derecho a la participación política, que después el derecho a la democracia, a entender mejor los que son los derechos del hombre. ¿Es eso el sentido con el cual hablamos hoy de derechos del hombre? Puede ser que sí, pero puede ser también que no. ¿Por qué? Porque hemos tenido un cambio de sentido. En una etapa histórica en la cual se niega que exista una naturaleza humana, y pero se habla tanto de derechos humanos, no es posible evitar la pregunta, ¿y cuál es la base de esos derechos humanos? ¿Cómo hacemos para ver cuáles son los derechos humanos reales y cuáles son derechos humanos ficticios, no reales? ¿Quién decide de los derechos humanos? La tendencia fundamental hoy es de redefinir los derechos humanos de una manera que recuerda mucho lo que hizo al comienzo de la Edad Moderna, por un lado Thomas Hobbes, por otro lado Spinoza. Cada uno tiene tanto derecho cuanto poder. La determinación que yo tengo un derecho depende de la fuerza con la cual yo pienso tener un derecho y de la fuerza con la cual yo afirmo tener un derecho a lo interior de la sociedad. Y eso nos lleva a, por un lado, a no considerar todos los otros derechos humanos de antes, porque no podemos fundamentalizarlos en la naturaleza. Por otro lado, de afirmar otra categoría de derechos, que se reducen a uno. El único derecho que hay es el derecho de construir su propia vida según su propio entendimiento. Es el derecho a la autoconstitución de sí mismo. El derecho de ser lo que yo quiero ser, aunque yo no sea lo que quiero ser. Nace así una sociedad que es la sociedad del cómo sé, un juego. Hacemos como si yo fuera un centurión romano, no lo soy, pero me gusta y hacemos como sé. El hombre autodetermina lo que quiere ser y pretende que los otros se comporten como si aceptaran la autoconstitución de su subjetividad que el hombre se ha dado. Todo está consentido, con una excepción. No es permitido de tener un juicio de realidad. Eso implica un cambio
en el sentido de la palabra tolerancia. Tradicionalmente, tolerancia significa: yo reconozco que tú tienes dignidad de ser humano y es parte de tu dignidad que tú tengas el derecho de actuar según tu conciencia, de pensar con tu cabeza y de actuar según tu conciencia. Y si tú haces algo que yo pienso ser equivocado, yo, al menos que eso no sea un crimen contra otros, yo no tengo el derecho de impedírtelo. Yo no comparto lo que dices, pero estoy listo a dar mi vida para que tú puedas decirlo, para defender la libertad de expresión. Esa es una frase que se atribuye a Voltaire. No es cierto, no es de Voltaire. Está en un libro sobre Voltaire que se escribió 130, 40 años después de la muerte de Voltaire, pero de alguna manera podemos pensar que sea la expresión del traité de la tolérance de Voltaire, de la lettre sur la tolérance de Voltaire. Hoy no, se va difundiendo una expresión inglesa, americana, muy rara, que se difundió mucho en los últimos años, antes no se utilizaba tanto. A veces jamás oído "don't be judgmental". ¿Qué significa "don't be judgmental"? Significa no tener juicios. No tienes el derecho de tener un juicio. Eso es terrible, porque el hombre es un ser que tiene juicios. Y razonar significa formular juicios. Y vivir en una sociedad en que está prohibido de tener juicios significa vivir en una sociedad en que el hombre no piensa más. Y no es posible el diálogo entre los hombres, no es posible el diálogo sobre la verdad. Y cuando no hay el diálogo sobre la verdad, la única medida de los derechos es la fuerza de los diferentes grupos sociales. Yo soy en defensa del derecho de los homosexuales contra cualquier agresión contra los homosexuales. Eso es una cosa. Pero yo tengo el derecho de pensar y de decir que la homosexualidad en sí misma está equivocada, no corresponde a una verdadera constitución de la identidad humana. Y al final va a llevar sufrimiento a los que entran en este camino. No sé si eso es cierto o no es cierto, pero tengo el derecho de pensarlo y tengo el derecho de decirlo. Hoy muchos cuestionan este derecho. Las llamadas hate laws, las leyes contra el odio, son una cosa muy que puede ser buena, pero puede también ser mala y muy mala. ¿Por qué? Hacer una ley que dice que los homosexuales no deben ser matados, sí, por supuesto, estamos todos de acuerdo. Realmente no todos de acuerdo, porque el primer problema es, no basta la ley general que dice que todos los hombres tienen el derecho de no ser matados. ¿Por qué necesitamos una ley particular? No renunciamos al principio fundamental que la ley es igual para todos. Pero admitimos que se puede hacer. Es una cosa. Pero considerar como incitamento al odio cualquier expresión de no consentimiento, cualquier crítica, significa impedir la libertad de expresión y también la libertad de religión. No existe un derecho a no ser criticados. La Iglesia Católica, pobrecita, la critican todos los días. Si la Iglesia Católica no teniese el derecho a no ser criticada, mucha gente no sabría qué hacer todo el día. Así, eso es un problema. Hay una visión de los derechos humanos que es peligrosa por esta razón. Y hay que crear un balance, sabiendo que algunos derechos humanos son prioritarios y otros lo son menos, y el derecho a la libertad de expresión es un derecho prioritario. Una segunda consideración que podemos hacer es sobre la cuestión de la no discriminación. Todos están en contra de la discriminación. Vos sabéis que yo no soy políticamente correcto, yo no estoy incondicionadamente contra la discriminación, porque discriminar significa propiamente distinguir, hacer distinciones.
el problema es, ¿esta distinción es una distinción justificada o no justificada? Tomamos el asunto de homosexualidad que hoy están... Decir que los homosexuales no pueden casarse es un acto de discriminación. Bueno, por supuesto, crea una distinción, una diferencia. ¿Es una diferencia justificada? Eso depende de la naturaleza del matrimonio. Si el matrimonio es solo una relación afectiva y sexual, sí, porque lo que tienen una relación afectiva y sexual homosexual no deben poderse casar, mientras lo que tienen una relación afectiva y sexual heterosexual se pueden casar. Por otro lado, disculpe, Excelencia, me parece recordar que la Iglesia Católica siempre dijo que el matrimonio es una relación afectiva y sexual, naturalmente, pero con la finalidad de la procreación y educación de los hijos. Y si esta finalidad es esencial en el matrimonio, está claro que dos que no pueden procrear hijos, en línea de principio, de facto puede acontecer, un hombre y una mujer se casan y no tienen hijos, pero dos que en principio no pueden procrear hijos, no pueden casarse, porque el matrimonio es una estructura construida para crear un área de protección a la madre. Matrimonio deriva dal latino el sentido originario es munus matris, la tarea de la madre, pero también la protección de la madre, la manus. Ahora si viene la palabra manus, si te pongo la mano sobre la cabeza, te estoy defendiendo contra... Y el matrimonio y la familia, dice Santo Tomás de Aquino, son una especie de útero espiritual para defender al hijo. Si consideramos el matrimonio prescindiendo totalmente del hijo, bueno, ¿por qué no el matrimonio homosexual? Si consideramos el matrimonio a partir del hijo, entendemos que no es una discriminación irracional, injustificada, es una diferencia justificada. Además, el Estado tiene un interés a defender los matrimonios, ¿cómo puedo decir?, tradicionales, naturales, heterosexuales. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un interés a que nazcan hijos y a que los hijos que nacen sean educados. Y el matrimonio es el lugar electivo de la procreación y educación de los hijos. Por supuesto sabemos que hay muchos hijos que no nacen en el matrimonio, pero sabemos también que estos hijos tienen más dificultades en la vida de los que nacen en los matrimonios. Y por eso pensamos que es necesario que el Estado ayude y proteja la procreación de los hijos a lo interior del matrimonio. No discriminación, eso también ha tenido un cambio de sentido, hasta llegar a significar está prohibido hacer distinciones. No. En cada caso hay que ver si la distinción es una distinción que tiene razón de ser o es una distinción arbitraria que no tiene razón de ser. Continuando sul tema de la homosexualidad, que hoy en Europa es lo más candente. Un homosexual quiere ser presidente de la República. ¿Tenemos razón para decir no? No, que no la tenemos. Las funciones del presidente de la República no implican nada que ver con la homosexualidad o heterosexualidad. Un homosexual pide ser profesor en un colegio católico. Hay una dificultad, porque se presupone que el profesor sea en su vida uno que manifiesta y expresa los valores que son típicos de la institución a la cual pertenece y dé testimonio a los valores de esa institución. No digo cómo se soluciona la dificultad, pero me parece hipócrita decir, no es problema. Un profesor no es problema. ¿Y un cura? ¿Es problema? Aquí también tenemos una cuestión importante que considerar. Otro tema. Y aquí también vemos como este cambio de sentido de la palabra no discriminación, este cambio de sentido de la palabra discriminación, nos lleva a grandes problemas. ¿Dos observaciones? ¿Tengo tiempo para dos observaciones? No. Un minuto. Bueno, creo que sobre estos temas debemos reflexionar mucho,
porque son temas candentes de la política, donde la política necesita tener una cultura que explique. Porque en la política estos temas llegan y es como si estamos sentados juntos, estamos hablando, y llega alguien que dice, siendo que está cierto que Rodrigo Guerra es un asesino, como consecuencia tiramos las consecuencias de este hecho. Muchas veces en la discusión pública hay gente que entra con esta actitud. La primera cosa que hay que hacer, ¿cuál es? ¿Intentar disminuir la pena y castigo del pobre Rodrigo? No, quizás es decir, pero no es cierto que es un asesino. ¿Dónde están las pruebas que sea así? Pero eso tiene también que ver con lo que hemos dicho al principio. Se sustituye a una visión racional de los derechos humanos, que nacen de la naturaleza del hombre, una visión irracional en que los derechos los hacen los que tienen el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me toca la función en la Cámara de decir se acabó el tiempo, pero con todo el respeto, para después proceder a la parte de preguntas. Ahora le cederemos la palabra a nuestro Aarón Castillo Fernández, que es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con mención especial. Tiene la especialidad en Advanced Social, Political and Economic Studies por el Phoenix Institute y la Universidad de Notre Dame. Diplomado en Nueva Gestión Pública por el Instituto Tecnológico Superior de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Se ha desempeñado como directivo y docente en el área de Derecho en la Universidad Panamericana de Aguascalientes y en la Universidad Bonaterra. También es asistente Executive Director del Phoenix Institute, que organizando encuentros, cursos con estudiantes de 17 países alrededor del mundo. También ha sido profesor invitado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa con la materia del entorno político. Conferencista en diferentes universidades, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, y es su área de estudio fundamentalmente filosofía del derecho, filosofía política, filosofía de la educación, sobre lo cual ha escrito diferentes trabajos. También, es importante señalar, es investigador en la División de Ciencias Sociales y Jurídicas del CISAR. Paso la palabra a Aarón. Gracias, Pablo. Bien, pues buenos días. Es un gusto para mí estar esta mañana con ustedes y compartiendo esta mesa con estos distinguidos expositores. Lo que yo quiero hacer a continuación son dos cosas. Primero, quiero plantear un poco el contexto en el que el tema de los derechos humanos, siguiendo la línea de lo que el doctor Buttiglione ya ha hecho, se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 25 años. No tanto desde la concepción misma de los derechos humanos, sino sobre todo desde las implicaciones que ello conlleva en la manera en la que organizamos nuestras instituciones estatales y al final del día cómo concebimos las sociedades en las que estamos llamados a vivir. Y en un segundo momento quiero contrastar este desarrollo y los problemas que conlleva con el mensaje que el Papa Juan Pablo II dirigió el 5 de octubre de 1995 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tocó el tema de precisamente estos temas, el tema del rol del Estado, el tema de los derechos fundamentales y al final del día el cómo debemos de conformar una sociedad que esté a la altura de las exigencias de la dignidad humana. Bien, con respecto de lo primero, de este contexto, comienzo diciendo lo siguiente. La lucha por el progresivo reconocimiento y protección de los derechos humanos es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más positivos y provocadores de la modernidad ilustrada. Para Charles Taylor, la principal razón por la cual la modernidad habría de convertirse en un modelo tan atractivo para millones y millones de personas
a lo largo de generaciones, es el reconocimiento del proyecto moral del florecimiento de la persona. Esto es, en términos de Taylor, el proyecto de la autenticidad. Desde una perspectiva histórica, dicho proyecto implicó el paso por diversas etapas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. Tal es el tema de las así llamadas generaciones de los derechos humanos, comenzando con los derechos civiles de los estados liberales de derecho, que habrían de crearse luego de las grandes revoluciones antiabsolutistas de los siglos XVIII y XIX, Inglaterra en 1688, Estados Unidos en 1776, Francia en 1789. La segunda etapa corresponde al pleno reconocimiento de los derechos políticos de todos los ciudadanos, propios de los estados democráticos, que se van a desarrollar desde finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX, en la mayor parte de los países occidentales. En tercer lugar, una tercera etapa, los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos y defendidos por los estados sociales del siglo XX, llegando así hasta los así llamados derechos de las futuras generaciones, propios de los albores del siglo XXI. Entonces, de aquí esta distinción que nos es muy común escuchar sobre los derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Hay una manera de entender esto a partir de la convicción de que los seres humanos tienen esos derechos en todo momento y en todo lugar, independientemente de que hayan sido reconocidos o no en un momento histórico determinado. Pero también es un hecho que a lo largo de la historia, en particular entre 1648, 1688 y nuestros días, pues ha habido como grandes pasos, grandes procesos de transformación de las instituciones jurídico-políticas en la medida en la que nos hemos ido dando cuenta de las necesidades propias de la dignidad humana. Pensados por muchos en clave de carácter netamente instrumental, los derechos humanos se convierten en las grandes tareas a realizar por parte de los dos grandes mecanismos a los que la modernidad les habría de conferir la tarea de garantizar la buena vida de los seres humanos, el Estado y el mercado. Entonces, la modernidad reconoce que hay un punto de partida que vamos a asumir como universal, la dignidad de todos los seres humanos. Y a continuación dice, bueno, ¿y a quién le corresponde proteger y realizar ese proyecto? Y su respuesta, en buena parte, para muchos de los autores más relevantes, es una respuesta, decíamos, de carácter instrumental. Necesitamos crear un sistema que garantice que todos puedan gozar de los beneficios de estos derechos. Y esos sistemas tienen como dos instrumentos privilegiados, el del Estado y el mercado. Le corresponde al gobierno o le corresponde al mundo del mercado, donde los individuos participan libremente y a través de la actividad empresarial se van ganando el sustento que les permite mejorar las condiciones de vida en la que se desarrollan y vivir a la altura de su dignidad. Esta modernidad instrumental partía del supuesto de que si las condiciones de protección jurídica y de bienestar material en las cuales vivían los seres humanos llegaban a ser las adecuadas, las personas contarían con los incentivos y recursos necesarios para vivir una vida pacífica y feliz. Tal y como ahora es bien sabido y criticado, un modelo de esta naturaleza realizaba una doble operación que explica buena parte de las grandes frustraciones que tenemos hoy en día con respecto al tema de los derechos humanos. Por un lado, le quita a las personas individuales y a sus comunidades elementales la responsabilidad de ser ellas las encargadas de realizar el proyecto de la felicidad humana. En segundo lugar, le asigna dicha responsabilidad a los instrumentos jurídicos y económicos del Estado y el mercado. Como si bastase tener un Estado lo suficientemente fuerte y lo suficientemente rico como para garantizar que todos los seres humanos habrían de alcanzar la felicidad. En palabras de T.S. Eliot, que le gusta citar al doctor Buttiglione, nos abocamos a la tarea de soñar sistemas tan perfectos que nadie necesitara ya de ser bueno para poder alcanzar la felicidad. El proyecto de la felicidad humana se sintetizaba así en el de construir sociedades lo suficientemente ricas, decíamos, de donde se seguirían las condiciones de libertad necesarias para que cada persona pueda seguir de manera segura y pacífica los grandes anhelos de su corazón. Y a continuación se desarrolló todo el conflicto en torno a los medios para poder realizar aquello. Y de ahí surgieron distintos modelos de gobierno que ponían el énfasis en la tarea de realizar la vida buena, centrada en la noción de derechos humanos, en la función del gobierno, la función del Estado. Y de alguna manera tendemos a definir ese tipo de modelos como modelos de izquierda, para quienes el Estado es el principal encargado de generar las condiciones necesarias para que la sociedad pueda florecer. Y por el otro lado, se encuentran estos otros modelos que decían, no,
vamos a poner el énfasis en la libre participación de los individuos en el espacio del mercado, donde intercambiando bienes y servicios, las personas se hacen de los medios que después al Estado le corresponderá proteger, velando por el cumplimiento de los contratos bajo el principio de pacta sunt servanda. Y eso pues, lo solemos identificar con las corrientes de derechas. Y así empezó a avanzar la historia de la modernidad hasta llegar a un siglo XX en donde estos distintos modelos se confrontaron, poniendo incluso en riesgo la supervivencia de la raza humana en la así llamada Guerra Fría. Sabemos cómo termina esta historia, o al menos una parte de esta historia, que es con el colapso de los modelos de economías centralmente planificadas. Termina esta idea de que es el Estado al que le corresponde en primera instancia velar por el buen orden de la sociedad. Y creamos un nuevo modelo en donde reconocemos que el Estado tiene que tener un papel, pero buscamos un equilibrio sano entre Estado y mercado que nos permita aspirar a la igualdad necesaria para que todos podamos beneficiarnos de los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo conservando la libertad indispensable para poder vivir esos derechos. Tal es el origen de los estados sociales y democráticos de derecho, que terminarían por predominar en Occidente a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989, la desaparición de la Unión Soviética en 1991 y la progresiva superación de los gobiernos más o menos autoritarios y dictatoriales que tanto peso tuvieron, por ejemplo, en nuestra Latinoamérica. Estados estos con los que hace 25 años se anunciaba la llegada de un equilibrio entre los instrumentos técnicos encargados de gestionar nuestra felicidad. Habíamos llegado ya al fin de la historia, se había acabado el conflicto, habíamos alcanzado un momento de equilibrio en donde estaban ya puestas las condiciones para que pudiésemos vivir en paz. La historia no tardaría en desmentir el triunfalismo con el que la humanidad alcanzó este momento. Vivimos hoy en un mundo en el que nuestros sistemas jurídicos, económicos, políticos, viven grandes problemas y enfrentan notorias dificultades al momento de tratar de cumplir las promesas de este equilibrio entre el Estado y el mercado. Los derechos humanos son percibidos para muchos, para millones, como promesas no cumplidas. Y todo lo que suene a derechos humanos conlleva una profunda sensación de frustración. Y lo mismo sucede con el tema de la felicidad, que estas condiciones de equilibrio y de paz y de desarrollo nos prometían. Bien, paso ahora al discurso que pronunció, como lo decíamos, Juan Pablo II en las Naciones Unidas en 1995. Lo hace con motivo del 50 aniversario de la fundación de esta institución que es creada para responder a los terribles horrores de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto nace en buena medida justificada con la idea de reconocer y proteger la dignidad de la persona. Y a su vez este discurso es pronunciado unos cuantos años después de la caída del muro y del fin de estas grandes sociedades totalitarias. En aquella ocasión, Juan Pablo II dirigió a los líderes del mundo una reflexión en torno a los cambios, en torno a las consecuencias que los cambios extraordinarios, lo cito a él, acaecidos en los años recientes, tienen para el presente y el futuro de toda la humanidad. Fin de la cita. Y a continuación va a desarrollar 7 puntos que me parece que son claves para que podamos entender, por un lado, el motivo por el cual este nuevo equilibrio entre Estado y mercado no ha funcionado para dar la felicidad que la protección de los derechos humanos supuestamente iba a traer, y por el otro lado, para ayudarnos a entender cuál es el camino para construir sociedades que puedan estar a la altura de la dignidad humana. Entonces, en los minutos que me quedan, lo que voy a hacer es recorrer estas 7 ideas. Resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, llevamos 200 años luchando por construir sociedades que estén a la altura de una dignidad que vamos comprendiendo cada vez más a lo largo del tiempo. Y el resultado, cuando no terriblemente violento, ha sido, en el mejor de los casos, de una gran frustración. Ahora nos preguntamos en un momento de supuesta pacificación, o nos preguntábamos hace 25 años, en un momento de supuesta pacificación, ¿por dónde avanzar? Y creíamos que habíamos encontrado ya un equilibrio entre los instrumentos técnicos que nos iban a regalar ese bienestar al que aspirábamos. Y hoy nos damos cuenta de que no es cierto. Y por eso necesitamos volvernos a sentarnos, a pensar pues, qué son realmente los derechos humanos, cuál es el rol del Estado y el mercado en la construcción de las instituciones sociales y de la vida social, y qué otros factores tenemos que tomar en cuenta para poder realizar sociedades que estén verdaderamente a la altura de nuestra dignidad. Bien, la primera idea de Juan Pablo II
era la siguiente, yo la resumo así: los hombres participan de una misma naturaleza universal, de la que se sigue su incesante búsqueda de la libertad, también universal. Juan Pablo II comienza su discurso diciendo: vemos por todo el mundo, y cita los 5 continentes, personas que están luchando por una libertad que consideran como connatural a ellos, como indispensable para poder vivir dignamente. Para él, esta lucha por la libertad es, lo cito, una de las grandes dinámicas de la historia del hombre. Y a continuación aclara que la búsqueda de la libertad en nuestro tiempo tiene su fundamento en aquellos derechos universales de los que el hombre goza por el simple hecho de serlo. Para Juan Pablo II, semejante reivindicación de la libertad basada en los derechos es de carácter universal, decíamos, confirmando así que existen realmente unos derechos humanos universales enraizados en la naturaleza de la persona, en los cuales se reflejan las exigencias objetivas e imprescindibles de una ley moral universal. Esta es una postura que claramente es contraria a la que el doctor Buttiglione describía hace un momento, donde los derechos humanos, al carecer de un fundamento en la naturaleza, se acaban convirtiendo en algo difuminado que más bien depende de las determinaciones del poder. Segunda idea: los grandes acontecimientos de 1989, decía el Papa, son el resultado de un gran movimiento social a favor de la dignidad humana que trascendió los límites del Estado y del mercado. Dice el Papa a continuación que si cayeron estos sistemas totalitarios fue porque hubo hombres y mujeres valientes que aceptaron el riesgo de su libertad. Y si estas personas triunfaron, él dice que es por 2 motivos. Por un lado, porque su lucha estaba enraizada en una idea adecuada, en una visión del hombre adecuada, que lo reconoce como una persona inteligente y libre, depositaria de un misterio que le trasciende, y dotada de la capacidad de reflexionar y de elegir, y por lo tanto capaz de sabiduría y de virtud. Y en segundo lugar, no solo porque la idea del hombre que movía a aquellos que luchaban por su libertad era correcta, triunfaron estos movimientos, sino porque fueron movimientos que estaban fundados en el principio de la solidaridad. Hombres y mujeres valientes, decíamos, que asumen la responsabilidad de su vivir y que no esperan a que Estado y mercado resuelvan los problemas de otros, sino que movidos, decíamos, bajo el principio de solidaridad, constituyen lo que el Papa llama el núcleo moral del poder de los no poderosos. Lo pone entre comillas, citando con ello a Václav Havel. Tercera idea: los derechos humanos no lo son simple y llanamente de los individuos, sino que lo son de las naciones a las que estos individuos pertenecen. Y bajo este título, el título de los derechos de las naciones, el Papa empieza a desarrollar una larga e interesante reflexión sobre el carácter comunitario de los seres humanos. Y no solamente habla de los derechos de las naciones como derechos de los pueblos, sino de todas esas comunidades a las cuales los seres humanos pertenecen por el simple hecho de serlo, comenzando por la familia. Juan Pablo II llama la atención sobre la complejidad de las estructuras sociales al reivindicar los derechos de las comunidades a las que la persona individual naturalmente pertenece. Su reflexión abandona así el rígido esquema jurídico-político, casi siempre artificial, del Estado, para adentrarse en el ámbito de las muchas relaciones que definen en buena medida a la persona. Cuarta idea: las diferencias entre los seres humanos, las diferencias culturales, las diferencias religiosas, las diferencias que al final del día pueden ser fuente de conflictos en estas sociedades multiculturales de las que el doctor Buttiglione nos hablaba hace unos minutos, las diferencias, decía, son reflejo de una misma naturaleza fundamental y no necesariamente sus enemigas. Más adelante nos va a decir que no hay que tenerle miedo a la diversidad. Y a continuación explica, ligando esto con uno de los temas que nos convocan en esta mesa, que es el de la cultura, que los distintos modos en los que los seres humanos viven son propuestas distintas de respuesta a las mismas preguntas fundamentales de toda la humanidad. Y por lo tanto es importante conocer y escuchar al otro para poder aprender la parte de verdad que haya en lo que él ha descubierto en su búsqueda de un conocimiento más profundo y cierto de la naturaleza del hombre. Luego de enunciar algunos de los derechos fundamentales de las naciones, como el derecho a la existencia, a su lengua y a la cultura, a sus tradiciones y a la educación, Juan Pablo II subraya la grave obligación que éstas tienen, las naciones, de vivir en paz, respetando las legítimas diferencias que pueden existir entre los seres humanos y conciliando así los aspectos particulares con los aspectos universales de la naturaleza humana.
habla de que estos aspectos particulares y universales están en tensión, pero son el camino a través del cual los seres humanos van construyendo las respuestas que les van permitiendo vivir humanamente. En este contexto, el Papa Juan Pablo II distingue el derecho fundamental a la libertad de religión y a la libertad de conciencia como pilares esenciales de la estructura de los derechos humanos y fundamento de toda sociedad realmente libre, como se nos decía hace un momento. Todos, afirma Juan Pablo II, tienen algo que aportar. Querer ignorar, cito al Papa, querer ignorar la realidad de la diversidad, o peor aún, tratar de anularla, significa excluir la posibilidad de sondear las profundidades del misterio de la vida humana. La verdad sobre el hombre es el criterio inmutable con el que todas las culturas son juzgadas, pero cada cultura tiene algo que enseñar acerca de una u otra dimensión de aquella compleja verdad. Por tanto, la diferencia que algunos consideran tan amenazadora puede llegar a ser, mediante un diálogo respetuoso, la fuente de una comprensión más profunda del misterio de la existencia humana. Quinta idea. La libertad humana está íntimamente ligada con el destino trascendente del hombre y no se limita a poner las condiciones necesarias para su desarrollo material. El Papa a continuación va a explicar cómo un modelo que pretende realizar las condiciones para la vida digna de los hombres, que lo único que ofrece son medios materiales y cierta estructura jurídica de pacificación, pues se queda muy chiquito a la hora de tratar de responder a las auténticas demandas del corazón humano. El Papa explica cómo la libertad no es la mera ausencia de límites para la actuación, sino que tiene una lógica interna, dice. Está ordenada la verdad y se realiza en la búsqueda y el cumplimiento de la verdad. En particular, es importante recordar que la libertad humana es mucho más que la capacidad que el hombre tiene de obtener beneficios de carácter material, tesis propias del utilitarismo, que en buena medida rige en las relaciones norte-sur en el mundo en contra de una ética de la solidaridad, decía Juan Pablo II. Sexta idea, ya casi para terminar, porque Pablo ya está atento al reloj. Las autoridades meramente burocráticas son insuficientes. Deben buscar activamente la fraternidad entre los hombres, comenzando por los más necesitados. Es muy interesante cómo a continuación va a desarrollar la idea de que las autoridades al primero que tienen que beneficiar y cuidar es al pobre, al más desprotegido de los miembros de una comunidad, como sucede en una familia, donde lo que rige no es el principio del poder, sino el principio de la gratuidad, y donde al primero al que se le atiende es al que tiene mayor necesidad de ello. En una auténtica familia, dice el Papa, no existe el dominio de los fuertes. Al contrario, los miembros más débiles son precisamente por su debilidad doblemente acogidos y ayudados. Finalmente, séptima idea. Los seres humanos tenemos que vencer, dice el Papa, el miedo por medio de la civilización del amor. Y este apartado el Papa lo comienza planteando en los siguientes términos. Dice, hace 200 años los seres humanos iniciaron su devenir en la modernidad seguros de sí mismos, convencidos de su autonomía, orgullosos de su capacidad intelectual y de una férrea voluntad que les iba a permitir dominar al mundo y ponerlo a su servicio. 200 años después, los seres humanos están llenos de miedo. Comienzan el tercer milenio, o se acercan de sí entonces al tercer milenio, llenos de temor, conscientes de sus limitaciones y de su capacidad de destrucción. Y a continuación dice, en una cultura del miedo no puede surgir la esperanza, y ahí donde no hay esperanza, no hay futuro. Esperanza y confianza, afirma el Papa, son la premisa de una actuación responsable y tienen su apoyo en el íntimo santuario de la conciencia, donde el hombre está solo con Dios. Y por eso mismo intuye que no está solo entre los enigmas de la existencia, porque está acompañado por el amor del Creador. Y termina este apartado hablando de cómo es el amor lo que introduce la novedad en el hombre, dándole esperanza y planteándole un futuro que es promisorio, en donde el miedo queda atrás. Con todo esto, el Papa pues, nos presenta un modelo en donde se reconoce que el punto de partida y el punto de llegada que explica la dinámica propiamente humana es precisamente el de la caridad. Sin ella, la naturaleza humana se estanca y sus limitadas fuerzas terminan decepcionando al hombre y llenándolo de desesperación y de temor. Y termino esta parte leyendo una cita del Papa. Dice, debemos vencer nuestro miedo del futuro, pero no podemos vencerlo del todo si no es juntos. La respuesta a aquel miedo no es la coacción, ni la represión o la imposición de un modelo único social al mundo entero.
La respuesta al miedo que ofusca la existencia humana al final del siglo es el esfuerzo común por construir la civilización del amor, fundada en los valores universales de la paz, de la solidaridad, de la justicia y de la libertad. Y el alma de la civilización del amor es la cultura de la libertad de los individuos y de las naciones, vivida en una solidaridad y responsabilidad oblativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón, por su magnífica exposición, y pasamos ahora con el padre Julián López Amosurrutia. Es sacerdote de la Arquidiócesis de México y realizó sus estudios, su formación de licenciatura en Filosofía y Teología en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. Posteriormente profundizó y sacó de nuevo la licenciatura y el doctorado en Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana. Se ha desempeñado como coordinador de estudios y director del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, como director espiritual y como rector del Seminario de la Arquidiócesis de México. También se desempeña como docente y director de investigación en la Universidad Pontificia de México. Forma parte del comité del Consejo de Bioética del Episcopado Mexicano y es canónigo teólogo en la Catedral de México. También ha hecho varias publicaciones en estos ámbitos de su especialidad. Él nos hablará ahora de un tema pues, que ha sido insinuado por todos los participantes en este panel: derechos humanos, su concepto, su visión, la problemática que representan, este contexto del Estado y el mercado y la problemática nueva de los derechos humanos que nos plantearon, y finalizaba haciendo referencia a la cultura. Creo que nos ha dejado el marco para su participación. Bien, muy buen día a todos. Excelencia, Rodrigo, muy queridos amigos. Creo que el sentido de esta reunión es ante todo también un homenaje a un hombre que, como se nos ha dicho de manera insistente, logró por una experiencia profunda de humanismo y de fe abrir un liderazgo y una enseñanza sobre un método. Y de esta manera el homenaje se vuelve real en la medida en que nosotros, viendo a Juan Pablo II, seguimos aprendiendo de él. Ya lo decía Rodrigo al inicio y lo insistió el doctor Buttiglione en la primera parte de su exposición. Hay una cuestión de método que aquí está en juego y que es muy importante captar, incluso para entender la riqueza del momento que estamos viviendo como iglesia. Y quisiera aquí, me voy a concentrar en el tema de la cultura, pero retomar una cuestión que es fundamental precisamente para entender a Wojtyła, Juan Pablo II, para evitar que caigamos en estas presiones que tantas veces se viven entre cuestiones políticas y cuestiones mediáticas, y ahí quedamos en medio sin hacer la tarea que es la base del liderazgo de Juan Pablo II, más allá de su incuestionable carisma. Él hizo la tarea de pensar, y es una tarea que nosotros tenemos pendiente, pero hay que entender bien este pensar, porque hoy está bastante despreciado el concepto del pensamiento. Ese es puro rollo o es teoría. Cuidado. La auténtica teoría, y esto es la cuestión del método de Juan Pablo, consiste en leer la realidad, contemplar la realidad y dejarnos guiar por esta realidad. Lo han dicho de distintas maneras. El doctor Buttiglione habló de la historia que es leída, hemos hablado de experiencia que es leída. Estos elementos en el método, Juan Pablo II los hereda de la fenomenología, hay que recordarlo, pero como él mismo lo enseña en Fides et Ratio, en su caso personal logra dar el paso del fenómeno al fundamento. Esta es la clave de todo en el método. Leer la experiencia, la realidad,
la naturaleza, la cultura, la historia, que están todas en devenir, que de alguna manera son inmanentes a nosotros, leerlos, pero dando el salto a cuál es la base sobre la que se apoya toda esta experiencia que se está viviendo. Y ello supone un nivel de fidelidad, fidelidad a la realidad y fidelidad al hombre, que se puede llamar verdad, pero no verdad entendida como un conjunto de doctrinas que se tienen seguras y que se repiten, sino como una permanente búsqueda, como una permanente aventura. Es el dejarnos guiar por aquel thaumatein de los griegos, asombro, sorpresa, contemplación, que ella misma nos va guiando al deseo de encontrarnos con la naturaleza o la verdad, como queramos llamarla. Yo creo que Juan Pablo II es un muy poderoso teórico de la cultura, teórico en este sentido favorable. Hace algún tiempo me pidieron asumir una clase sobre teología de la cultura, y es muy interesante porque de la cultura todo mundo habla, pero muy pocos han hecho una auténtica reflexión profunda, una auténtica filosofía de la cultura, algunos, teología de la cultura, casi nadie. Pero esto sí, a nivel eclesiástico no dejamos de hablar de la evangelización de la cultura, del diálogo entre las culturas, de la inculturación del evangelio, pero si buscamos a alguien que esté dejando de lado las urgencias prácticas y haga una auténtica consideración de la naturaleza de la cultura, no encontramos tan fácilmente quien lo haga. Aquí yo creo que el punto de partida, necesita llevarnos a reconstruir algunos de los elementos básicos del pensamiento de Juan Pablo II. Él los realiza, por supuesto, en persona y acción, y tiene algunos otros momentos en los que esto lo retoma, y también lo retoma como pontífice. Y aquí yo quisiera descubrir dos elementos básicos en la teoría de la cultura que van juntos. Lo primero es su personalismo. En el fondo y en la base está la persona. Ya se nos hizo ver cómo la persona está en la base de los derechos humanos, pero la persona está en la base de la cultura. Permítanme citar un ejercicio que él hizo todavía como arzobispo de Cracovia, pero hablando en un contexto de filosofía. La prioridad del hombre como sujeto de la acción tiene un significado fundamental para el constituirse de la cultura a través de la praxis humana. Es el hombre que se va conociendo cuando nos ponemos a descubrir con docilidad al mismo hombre cómo actúa el hombre. Esto es fundamental. Esta misma idea, hay muchas citas aquí, las pasaré para que Pablo lo pueda después compartir, lo retoma ya como pontífice en uno de los discursos más brillantes que se han dado a nivel filosófico en la historia de la reflexión sobre la cultura. La dio Juan Pablo II 10 años antes de la que tú mencionabas en la UNESCO, precisamente considerando al hombre como sujeto y artífice de la cultura y descubriendo cómo este hacerse de la cultura es lo que genera que la vida humana sea una vida propiamente humana, y allí además el carácter comunitario de la cultura. La cultura es un hacerse que es una permanente búsqueda, pero una permanente búsqueda en la que somos responsables también del camino común que vamos siguiendo. Asentado el principio, digámoslo así, personalista de la cultura, llega a una respuesta a un tema que no se logra resolver ni en el espacio de la antropología cultural, ni en los espacios de la sociología, tristemente tampoco en los de la política. Es el problema del criterio. Hay cultura, es verdad. El hombre está detrás de la cultura, lo sabemos, pero ¿existe algún mecanismo para identificar el punto de discernimiento del que hablaba Rocco, entre el bien hacer y el mal hacer, entre el bien y el mal? Perdón por las palabras que hasta suenan moralizantes, pero nosotros mismos no procedemos sin tener esta búsqueda contemplativa y por lo tanto de discernimiento o también, como dicen ahí, de discrecionalidad, inevitablemente, de buscar el juicio. Y todos, dice Juan Pablo II, todos los criterios se derivan de la persona y por lo tanto leamos
lo que en otro momento se ha llamado la gramática de la persona o la ecología de la persona. La misma persona tiene una respuesta en su constitutivo natural, queremos llamarlo. El constitutivo natural del hombre siempre es ya cultural, esto es uno de nuestros dilemas, pero leamos al hombre, respetemos al hombre en su estructura y a partir de su estructura vayamos avanzando en el bien del hombre. Aquí derivo algunas de los elementos de esta crítica cultural que se puede encontrar en Juan Pablo II. Primero, el identificar que si el hombre es el agente de la cultura, es también responsable. No somos, por lo tanto, simplemente pasivos ante la cultura o víctimas de la cultura. Nosotros vamos creando, y si nosotros vamos creando, tenemos que dar la cara por la cultura que estamos creando. Somos, en este sentido, responsables de la cultura. El hombre en esto no puede ser privado de su, él lo llama así, autoteleología, es decir, la búsqueda de una finalidad que de alguna manera va brotando también de él mismo como agente. Hay una trascendencia en esto y un ir realizando su propio bien en la acción. Por lo tanto, todas las decisiones y todos los concretos caminos que vamos siguiendo los va de alguna manera haciendo el hombre y en la medida en que sea fiel o no a su propia naturaleza, lo hará bien. Un tercer nivel de crítica cultural que realiza Juan Pablo II mira aquella inspiración bellísima de Gabriel Marcel sobre la prioridad del ser sobre el tener. Es verdad que el hombre produce, esto es bueno, parte del actuar del hombre, pero produciendo a veces nos quedamos en el ámbito de las cosas producidas y evaluamos, por lo tanto, discriminamos a partir del tener y no del ser. La búsqueda del ser sigue siendo en este sentido prioritaria. Otro elemento de la crítica que Juan Pablo II puede proponer al análisis de la cultura mira a la integralidad del ser humano. El ser humano considerado en su dimensión corpórea y espiritual, en su dimensión comunitaria y alcanzando desde ella a Dios. Una lectura siempre del hombre completo, no dividido en pedacitos. El hombre que tiene facetas distintas, hay un desarrollo bellísimo, como la materia es el espacio que se espiritualiza por la espiritualidad del hombre, pero al mismo tiempo el espíritu que marca la materia y la dignifica, un ir y venir entre condición carnal y condición espiritual. El esquema que ya les mencionaba de asombro ante la realidad que lo va generando el hombre, lo lleva también a algo que ya se nos anunciaba, el hombre en diálogo con Dios. Auténticamente el hombre se humaniza en la medida en que conoce a Dios y se abre a una trascendencia vertical, él la llama, tiene que ver con lo que ya también nos anunciaba el doctor Bottiglione sobre cómo la misma realidad incluye misteriosamente no solo una dimensión de existencia, sino el ser, y en el ser se me da como hermosura, y la hermosura incluye la verdad, y la verdad incluye la bondad, pero hay que ir dejándonos guiar en fidelidad a la realidad que se me presenta y al hombre que está buscando esta faceta. El valor absoluto que está implicado en los trascendentales se convierte también en una apertura, que es una de las características de la cultura. Con esta criteriología, la Iglesia, y concretamente la Iglesia de Juan Pablo II, y a partir de él, no solo a partir de él, desde antes, pero con una mayor lucidez y claridad a partir de él, se convierte para la Iglesia en una manera de funcionar. ¿Qué significa inculturar el Evangelio? Hay realmente, y esta es la parte primaria, hay en todo lo humano una nota positiva que tenemos que descubrir en común. Y por lo tanto, la Iglesia no se plantea como una institución que debe de imponer una serie de principios, sino que ha vivido en su experiencia y ha descubierto desde su experiencia una serie de principios y valores que presenta a los demás y que en diálogo y en continua búsqueda común va profundizando, dejándose siempre guiar por esta verdad.
Claro, para Juan Pablo II, ya en su carácter no solo filosófico, sino también teológico, la clave para la comprensión profunda del misterio del hombre es siempre el misterio de Jesucristo. Recordamos aquella célebre frase de Gaudium et Spes 22, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Cristo nos enseña a profundizar el misterio de nuestra humanidad. Y esto tiene una serie de consecuencias en la evangelización. La evangelización, para empezar, reconoce que sucedió la revelación y la transmisión de la revelación siempre en culturas determinadas y que el diálogo, por lo tanto, evangelizador, forma parte del diálogo intercultural del que también se nos hablaba antes. Esto implica también, por lo tanto, que la Iglesia sabe respetar los valores que va encontrando en las culturas, los logra integrar, pero también que los va depurando. Y con esto llego al segundo elemento que junto con el humanismo de Juan Pablo II es fundamental para entender su crítica cultural, y esto es la verdad. Él cree que logramos de alguna manera y con algún nivel, por supuesto, relativo, de alcanzar al hombre también en verdad. Verdad significa que hay una base objetiva, un fundamento, una estructura de realidad que es participación finalmente del don de Dios, pero está allí en un carácter objetivo y por lo tanto descubriendo la objetividad y manteniendo siempre la búsqueda, hay certezas adquiridas y sobre esas certezas que siempre siguen un camino de búsqueda se puede construir y profundizar. Para concluir, creo que este doble enfoque de la cultura como una creación propiamente humana en la que se va descubriendo la verdad, también para nuestro México significa un doble desafío. Si hemos sido tan dramáticamente interpelados sobre las aberraciones que se pueden realizar en nuestro país a seres humanos, aquí tenemos la primer vigencia del pensamiento de Juan Pablo II. Cada persona es digna de respeto. Y lo que hemos visto a nivel de violencia, a nivel de ataque, a nivel de asesinatos, nos cuestiona. En nuestra cultura todavía no es la persona el centro. Y esta es una tarea pendiente para México. Y lo segundo tiene que ver con la verdad. Un mundo, una cultura que se ha acostumbrado, por las razones que sean, a la trampa, a la ilegalidad, evidentemente es una cultura que no ha entendido la verdad. La doble vida que tan frecuentemente caracteriza al mexicano sigue siendo un desafío para la Iglesia y por supuesto también para la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos al padre Julián su magnífica exposición y pasamos a la siguiente etapa. Creo que la riqueza expresada en cada participación puede provocar inmediatamente una reacción, un comentario. Entonces les voy a pedir a los panelistas en orden, al doctor Rocco, luego a Aarón y luego finalmente al padre, una participación breve porque desgraciadamente el tiempo se va porque el doctor tiene que salir a la Ciudad de México en viernes al aeropuerto internacional y entonces tenemos que ser lo más breves posibles. Le paso el micrófono al doctor Butiglione. Bueno, yo tengo muy poco que agregar. En primer lugar, es una grande alegría para mí ver que hay gente que reflexiona sobre el pensamiento de Juan Pablo II y lo reflexiona leyendo las fuentes y reflexionando sobre las fuentes en el espíritu de que hemos hablado, es decir, en el espíritu no de la repetición, sino en el espíritu de la continuación, de ver cómo eso hoy tiene fuerza en nuestra sociedad frente a las tareas nuevas que nosotros, con las cuales estamos enfrentados. Una observación muy importante del padre que me parece que ayuda, profundiza mucho, es el tema, él habló de alguna manera de la relación entre fenomenología y metafísica, pero aún más de la relación entre filosofía y teología. La fenomenología nos permite una descripción de lo que pasa, pero
el resultado de una descripción adecuada, de una descripción realista del mundo en que nos encontramos, no nos da el sentido último del mundo en que estamos. La fenomenología describe, pero hay que agregar los datos fenomenológicos sobre una hipótesis que es una hipótesis, por un lado metafísica, por otro lado teológica. Y eso ilumina, en mi opinión, también el proceso en el cual estamos. Cuando yo digo, la Iglesia debe partir de donde el hombre está y debe preocuparse de lo que el hombre está viviendo hoy. Y solo al final, después de haberlo acompañado, debe proponer una solución. No estoy diciendo que la Iglesia simplemente va a agregar lo que se ve a partir de la experiencia del hombre de hoy. Es algo más. La construcción de la experiencia nos da no tanto una respuesta, cuanto la formulación exacta de la pregunta. Y a este punto la Iglesia formula su propuesta, que es la propuesta de la presencia de Cristo como la respuesta adecuada a los problemas de los hombres de hoy. Y eso subraya el rol de la autoridad, que yo no entendía de ninguna manera disminuir en el momento en que demandaba con Wojtyła y con el concilio un ejercicio pastoralmente inductivo más que deductivo de la autoridad. La autoridad es decisiva porque me presenta la hipótesis, me propone la apuesta que es decisiva para mi vida. Pero para poderlo hacer debe comenzar escuchando y saliendo del lugar donde yo estoy, no de otro lugar. Una segunda observación sobre Aarón. Él nos dio las etapas de los derechos, las diferentes modalidades de los derechos. Hay una cuestión que yo quiero agregar aquí, es decir, Aarón, hay diferentes generaciones de derechos, pero podemos introducir también una distinción de tipo diferente. Hay derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos son derechos universales para los cuales lo que yo quiero, el contenido del derecho, el contenido de la pretensión del derecho es que alguien no haga una cosa. No matarás, tienes el derecho a la vida. ¿Cuál es el contenido del derecho a la vida? El derecho a la vida es que nadie me mate. Estos derechos son más fáciles a afirmar, más generales y no coinciden con los derechos de primera generación, pero, digamos, tienen una particular vinculación a los derechos de primera generación. Hay derechos que son derechos positivos. El mismo derecho a la vida tiene un lado negativo, que no me maten, pero tiene también un lado positivo. Estoy muriendo de hambre. Dame de comer. El problema de los derechos positivos es diferente del problema de los derechos negativos. En el caso de los derechos negativos, el Estado tiene el deber de sancionar el que viole mi derecho. En el caso de los derechos positivos, nace un problema. Muchos piensan, el problema es, no hay derechos sin deberes correspondientes. ¿Quién es que tiene el deber de satisfacer mis derechos positivos? Y demasiado fácil, la respuesta es el Estado. Eso es muy peligroso. Os explico por qué. No cabe duda que todas las mujeres jóvenes tienen el derecho de tener un novio. Es un derecho natural fundamental. ¿Puede el Estado dar a cada nena un novio? Sí, puede, a una condición, que cada nena acepte el novio que el Estado le da. Y si no lo acepta, y si quiero una respuesta a mi derecho, a mi pregunta existencial, que sea más en la medida de lo que soy yo, en este caso no puede ser el Estado. Y es muy importante subrayar que en el caso de los derechos positivos, la respuesta es una respuesta que implica diferentes niveles sociales, ligados entre ellos con el principio de subsidiariedad.
para encontrar el novio justo, la primera persona es la nena ella misma. La mamá puede ayudar no poco, el papá mucho menos. Y necesito el trabajo. ¿Es el Estado que debe darme el trabajo? Si todos aceptan el trabajo que da el Estado. Y si pensamos que en esta manera el Estado nos da la fórmula productiva más eficaz. Si no pensamos eso, ahora hay un papel del Estado, por supuesto, crear un número de puestos de trabajo suficientemente amplio. Es una tarea del Estado, pero no solo del Estado, es una tarea de los empresarios, de la sociedad civil, de la escuela y de los trabajadores ellos mismos, que tienen que mejorar la calidad de su trabajo para hacerlo competitivo. Eso creo que es un segundo elemento que en el caso de Aarón es importante agregar. Me paro aquí y agradezco nuevamente para la posibilidad de participar a este encuentro. Gracias. Dos notas breves. Me llamó mucho la atención esta referencia que hizo el padre al cómo el hombre es responsable de la cultura. Y me hacía pensar en una afirmación de Juan Pablo II en este discurso que comentábamos, donde dice también lo contrario, y lo ligo con lo último que usted señalaba sobre las tragedias que estamos viviendo en nuestro México, y cómo también la cultura protege al hombre, ¿no? Leo rapidísimamente la cita, dice, en circunstancias extremas, y ahí hace la aclaración de que como polaco le tocó vivirlas, es precisamente su misma cultura lo que permite a una nación sobrevivir a la pérdida de la propia independencia política y económica. Bien, y con respecto de esto segundo, efectivamente, parecería, reflexionándolo desde esta perspectiva, que al cabo de este gran experimento estatista que fue el siglo XX en muchos sentidos, pues no hemos aprendido la lección. Y simplemente pensamos que lo que alcanzamos ahora es un mejor equilibrio entre instrumentos técnicos y le asignamos al Estado la tarea de garantizarnos estos derechos. Y en respuesta a esa simplicidad, Juan Pablo II viene a recordarnos varias cosas y una de ellas precisamente es que la sociedad está compuesta de marcos institucionales que van mucho más allá simple y llanamente del Estado y del mercado. La familia, las instituciones educativas, las instituciones asistenciales, las instituciones religiosas, las instituciones culturales pues son indispensables para construir las condiciones en las cuales la persona puede vivir dignamente. El doctor Butiglione nos lo decía hace rato cuando hablaba del tema del aborto y que explicaba cómo si queremos realmente proteger la vida del no nacido, pues tenemos que crear un marco de apoyo para la madre en función del cual pueda recibir a ese no nacido como un don y no como una amenaza. Bien, sí, también por cuestión de tiempo no pude desarrollar esa parte que sí está incluida. El hombre es autor y también está ubicado en una cultura y esa cultura efectivamente no solo lo protege, sino además le transmite un contenido positivo que es precisamente el de su tradición, que ya es una hipótesis valiosa, ¿no? Previamente para explicar su existencia. Yo haría un par de observaciones también finales, retomando lo comentado. En primer lugar, yo lo llamaría esta confianza metodológica en el ser humano y en la realidad, que es un elemento fundamentalmente positivo. Depende de una concepción teológica, de una hipótesis teológica. El universo es creación. Hay un mensaje implicado en la misma realidad y si yo me dejo guiar realmente por esto, puedo confiar en que estamos bien hechos. Hay muchas cosas complementarias que nos toca arreglar porque no todo está bien hecho en un nivel y aquí entra precisamente el espacio de la creatividad. Una perspectiva fundamentalmente optimista en sentido sobrio de la palabra que se deja interpelar y tocar por la realidad con cariño. Vale la pena estar vivo, ¿no? Es una cosa bonita estar en la aventura de la existencia. Juan Pablo II fue un hombre perfectamente realista y tenía este impulso positivo sin ignorar el misterio del mal, que desde el punto de vista filosófico es una pregunta nunca bien resuelta y que finalmente en la hipótesis creyente de la fe católica implica la noticia sobre el pecado, que no es lo que estamos permanentemente repitiendo, sino la posibilidad de frustrar el proyecto humano que Dios ha dejado diseñado en nosotros. Entonces es el dato del pecado, pero como un dato
de realismo, no como una última palabra. Y finalmente, retomo la palabra final que decía Aarón en la ponencia, la confianza y la esperanza que hay en Juan Pablo II, no tengan miedo, sigue siendo vigente para nosotros. No tener miedo depende de una visión positiva de la existencia. Creemos que vale la pena estar vivos, creemos que a pesar de todas las dificultades, el hombre es una criatura buena, sí, creemos que el ser humano es una criatura buena y bien hecha, y a pesar de todas las frustraciones y todos los proyectos que lo contesten, sigue siendo una buena idea apostar por el misterio del hombre. Muchas gracias.